Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит. Hace un tiempo pedí permiso para subir una historia de fanfiction app, está en inglés y aún no me la han confirmado para subirla. Mientras tanto les traigo el feed de Rencor. El precio de la sangre Yatus por Wolf 2676. Por favor vayan y síganlo en Wattpad, link en la descripción de su perfil. Sin más. Cap 1. Lo siento niño, pero no tienes don alguno, será mejor que te rindas, fueron las frías palabras de un viejo hombre hacia un pequeño niño que se quedó en silencio. Hermano, dijo una niña peliverde de la misma edad que el niño, quien miró preocupada a su hermano menor. Pero ¿cómo es eso posible, doctor?, preguntó una joven mujer peliverde la cual no creía lo que escuchó. Escuche, para no alargar esto se lo explicaré rápidamente, dijo para sacar una radiografía de un pie. Los niños que poseen quirks no tiene esta articulación en su pie, ¿ve? Dijo y preguntó señalando una pequeña articulación, pero su hijo la posee, creo que ya puede saber el resto, ¿no? Ese sí, gracias por su tiempo doctor. Niños, es hora de irnos, dijo la mujer a los dos infantes sin poder procesar aún la noticia que recibió. El camino a casa fue sumamente silencioso e incómodo. Al llegar a su hogar fueron recibidos por un hombre pelinegro quien sonrientes los recibió. Inko, Izuku, Miku, ¿cómo les fue?, preguntó el hombre con felicidad. Niños, ¿pueden ir a su habitación? Quiero hablar con su padre sobre algo, pidió Inko con su mirada perdida y pensando sobre lo que pasó, a lo cual los infantes hicieron caso. Los dos niños fueron a su habitación compartida. Miku estaba sumamente triste por la noticia que recibió su hermano y este solamente lloraba en silencio. Izuku sintió que el mundo había caído sobre él al recibir esa noticia. Sin decir nada se subió a su cama y escondió su cabeza entre sus piernas, tratando de alguna forma parar aquella sensación que sentía dentro de él. Miku solo veía con pena a su hermano. Sin preguntarle fue donde él y se sentó al lado suyo y le dio un abrazo reconfortante, transmitiéndole en aquel abrazo que todo estaría bien para él. Lástima que no sea así. Time skip 11 años. Pasaron 11 largos años para Izuku y su vida dio un giro de 1807. Al momento en que su antigua guardería se enteró que Eva Kirkles empezó a recibir abusos tanto físicos como algunos psicológicos de parte de sus compañeros y maestros, quienes lo veían con un enorme asco al pequeño niño, quien lastimaba bastante al pecoso. Eran a quienes consideró como sus mejores amigos, siendo Katsuki Bakugo, su hermana Katsumi Bakugo y los hermanos Todorokis. Cuando los cuatro niños le preguntaron qué Kirk tema y el pecoso le respondió que no tenía ninguno, la gran sonrisa que tenían los infantes fueron desapareciendo poco a poco, para ser cambiada a una de completo asco y una mirada de odio. En ese momento los cuatro infantes empezaron a hacerle la vida imposible a Izuku, diciéndole inútil, basura, desperdicio de la sociedad y otras cosas, al igual que dañarlo con sus quirks a quemarropa. Por el lado de Miku, ella no se quedó de brazos cruzados, amaba y tenía en un alto pilar a su hermano menor, él era la mayor adoración que tenía ella. Asuno que no iba a dejar que nadie lo lastimaran, pero eso cambió en un momento, siendo que algunos meses después de que se diera esa noticia Miku dejó de protegerlo, para luego participar ella en algunas de las golpizas que recibía Izuku. Izuku vio ese cambio que tuvo su hermana, pero aún así nunca le guardó odio o rencor, ya que supo por qué lo hizo. Flashback: Izuku estaba recostado en un árbol observando cómo los demás niños jugaban con alegría. Iba a irse a otro lado pero se detuvo al ver cómo los hermanos Bakugo y Todoroki llevaban con fuerza a su hermana a una parte alejada del parque. Por curiosidad fue hacia ellos en silencio y al estar cerca de ellos escuchó su conversación. ¿Entonces aceptas o no, Miku?, preguntó Shoto Todoroki con su usual tono de voz. Por supuesto que no. No voy a hacerle daño a mi hermano por seguir sus estupideces, les contestó Miku bastante enojada. Bueno, si no aceptas me veré obligado a dejarle una permanente cicatriz en todo el rostro de tu querido hermanito. A menos que aceptes lo que te digo y quizás me controle un poco en hacerle una herida de por vida, amenazó Bakugo. Teniendo sus explosiones de fondo, Miku estaba en una encrucijada. Si decía que no, su hermano recibiría por un largo tiempo las golpizas de esos cuatro desgraciados, las cuales dejarían con un problema mayor a su hermano en algún momento, y si decía que sí, podría tener todo el odio de su hermano por aceptar ser parte de las golpizas que proporcionaba de ellos al peliverde.
Su mente estaba en un enorme lío, pero al final aceptó pero diciéndole a los presentes que si lastimaba gravemente a Izuku ella los quemaría vivos con su Kirk. Izuku solo se mantuvo callado, se sentía dolido al escuchar que su hermana haya aceptado ese trato, pero él confiaba en el juicio de su hermana mayor y si aceptó tuvo que ser por algo. Fin flashback. Luego de eso las golpizas hacia Izuku comenzaron a multiplicarse y empeorarse, pero aún así el pecoso se mantenía firme, aunque su cuerpo estuviera deshecho él seguirá firme en su deseo de ser un gran héroe. Eso era en su escuela, de parte de su hogar no fue lo mejor, cada noche su padre lo golpeaba de una manera inhumana con un gran odio y furia hacia el pequeño. Izuku pedía que parase, rogaba que lo hiciera, pero eso era como un incentivo para su progenitor en seguirlo golpeando de una manera inhumana. Su madre no se atrevía en hacer algo para ayudar al niño, a su hijo, y con Miku tenía la amenaza de su progenitor que si intervenía o ayudaba al pecoso a ella le iría peor. Al terminar las golpizas que recibía de su padre, el pelo negro siempre se iba del hogar y regresaba al día siguiente. Con Izuku este se iba arrastrando con dolor hacia su habitación, al llegar a ella era recibido por las lágrimas de su hermana que le pedía disculpas en todo momento, pero Izuku siempre se las limpiaba y le decía: no te preocupes Miku, está bien, no hay razón para que te disculpes, mi querida Miku. Era lo que siempre decía el pecoso antes de caer inconsciente. Esa fue la vida diaria de Izuku en toda su niñez, él siempre tenía en mente la idea de suicidarse para acabar con todo eso, pero no lo hacía por la única persona que le daba un poco de amor sincero, siendo su querida hermana Miku. Ella era el ancla que lo mantenía cuerdo en su infierno personal, ella era la única persona que lo reconfortaba en sus penurias, y también era la única mujer a quien amaba con todo su alma, no un amor fraternal, sino un amor más profundo, un amor que existe entre las parejas o amantes. Izuku ni siquiera sabe en qué momento empezó a mirar a su hermana de otra forma, quizás fue de niños en un momento que estuvieron solos y él con una pequeña flor en sus manos le dijo que la amaba y que se casara con el de mayores, o quizás fue cuando entrando a la secundaria. Estaba seguro, él amaba a su hermana y aunque no hiciera mucho, él no permitiría que alguien más se acercara a ella y la alejara de su lado. Actualidad estamos en un salón de clases de estudiantes de tercer año a punto de graduarse. En eso un profesor entra al salón con algunos papeles en mano y dice: se supone que debo darles esta evaluación profesional para que sepan qué quieren ser en el futuro, pero ¿a quién engaño? ¿Todos quieren ser héroes?, dijo el profesor lanzando sus papeles al aire y al mismo tiempo todos explotaron en júbilo enseñando los poderes que poseían. Oye, no me metas en el mismo saco que estos perdedores, todos sabemos que yo seré el héroe más grande, famoso, y rico de todos. Decía Bakugo parado en su mesa con sumo orgullo en su voz, a lo cual todos al escucharlo empezaron a quejarse con él. Y Bakugo, tú y tu hermana quieren entrar a Wano, ¿cierto?, dijo el maestro leyendo una hoja. El resto del salón se quedó callado ante eso y empezaron a murmurar sobre esa escuela de élite, llenando con cada murmullo el ego de los gemelos Bakugo, y por lo que veo Midoriya también quiere ir a UA, dijo leyendo otra hoja y mirando de reojo al peliverde, quien trataba de esconderse en su asiento. Ante eso todo cayó en un incómodo silencio, el cual fue roto por una explosión de parte de Bakugo, quien a gritos le dijo: maldito Deku. ¿Qué te crees al ir a la misma academia de héroes que yo? Solo eres un inútil. Gritó el pelicenizo, pero va Bakugo, la UA quitó la regla que tenía al no aceptar Kirkles en su academia. Además sabes que ese siempre ha sido mi sueño desde que éramos niños. Trató de excusarse el peliverde solo para recibir una explosión en su pecho que lo mandó a volar hacia la pared. Escúchame imbécil, si tratas de entrar al examen de admisión, morirás por las pruebas, y si lograr salir vivo de ahí por alguna razón, los 4 te vamos a matar, ¿entendiste?, dijo Bakugo frente a él con su mano liberando explosiones, recibiendo solamente silencio de parte del peliverde. Eso era un día cualquiera en la vida de Midoriya y Izuku. La tarde Kala e Izuku estaba cerca de un estanque que había en su escuela, viendo como algunos peces se intentaban comer la libreta de héroes que era de su propiedad. Izuku solo suspiró y tomó su libreta para irse a su hogar. Iba por el mismo camino que tomaba siempre, iba tan inmerso en sus pensamientos que no supo en qué momento alguien le había puesto un pañuelo en su nariz y boca. Cuando reaccionó fue demasiado tarde. Izuku despertó aturdido, su vista estaba borrosa, intentó moverse pero sus manos y piernas estaban atadas a una silla. Lo único que pudo distinguir luego de despertar era la luz de un foco que estaba sobre él. Miró a su alrededor y supuso que estaba cerca de un muelle abandonado, ya que la infraestructura se veía bastante vieja y desgastada, además de sentir el olor de agua salada en sus fosas nasales.
Luego de tener una leve idea de dónde estaba intentó liberarse, pero el sonido de la gran puerta de entrada lo detuvo, al igual que varias voces que se acercaban. Las voces se callaron cuando vieron que el pecoso estaba despierto y una habló siendo bastante conocida por el pecoso. Vaya, por fin despertaste, hijo. Pensaba que iba a tener que despertarte de una forma poco amigable, decía Hisashi con una voz peligrosa. Papá. ¿Dónde estoy? Preguntaba Izuku asustado, siendo callado por un golpe de Hisashi, quien tenía unas nudilleras en sus manos, haciendo que Izuku escupa algunos dientes junto con sangre por la fuerza del golpe. Cierra la boca, falla, no sabes el dolor de muelas que has sido al momento que te diagnosticaron Kirkles, pero ahora, al fin me desharé de ti, decía con una sonrisa desquiciada en su rostro, siendo que al ver ese rostro Izuku comenzó a sentir un profundo y horrible miedo hacia el hombre que estaba frente suyo. Por favor, que alguien venga y me ayude, por favor. Alguien, pensaba Izuku mientras lloraba al ver cómo su progenitor se acomodaba sus nudilleras. Izuku estaba más muerto que vivo, un brazo suyo al igual que una pierna estaban en direcciones antinaturales, tenía una gran herida que pasaba por su ojo derecho, y hablando de su ojo, el lugar donde debería estar su ojo derecho estaba solamente una cuenca vacía, tenía un corte vertical en su cuello, el cual no era tan profundo para que pudiera morir, pero sí le dejaría una cicatriz bastante grande, además de hoyos los cuales se ven que se hubieran hecho con armas cortopunzantes. El pecoso se estaba muriendo poco a poco por el desangrado que sufría. Su padre y quienes estaban con él se iba a ir, pero la puerta se abrió y por ella pasó un hombre con ropa sumamente elegante y llevaba consigo una máscara que parecía un cráneo. ¿Con que aquí estabas, Hisashi? El tiempo ha terminado y aún no he tenido mi pago, decía el hombre caminando con tranquilidad hacia ellos. Tengo pensado el matarte, pero eso se puede evitar si me puedes dar algo que me pueda interesar. Si quieres puedes llevarte a ese mocoso, creo que te podrá servir para tus proyectos, decía Hisashi con confianza, pero por dentro se quería ir de ahí. All for One miró por algunos segundos al pecoso y vio en el estado deplorable que estaba. ¿Quieres que me lleve esa porquería de ser humano, como moneda de cambio por tu vida? Estoy ofendido por eso, dijo Afo mientras que unos rayos rojos con negros empezaban a brotar por su cuerpo. Espera. Este niño es un Kirkles. ¿Y? Sabes que los Kirkles empiezan a escasear en el mundo y al no tener un Kirk puede que te sirva para ver cómo reaccionaría su cuerpo al tener diferentes tipos de Kirks, decía Hisashi intentando convencerlo. Está bien, me lo llevaré, dijo yendo en dirección hacia el pecoso que ya iba a caer en la inconsciencia. Por favor, ayúdame, decía el pecoso levantando un poco su mano temblorosa hacia el hombre que se agachó. Descuida, te ayudaré, te mejoraré y espero que me sirvas con completa lealtad, Midoriya Izuku, dijo All for One, y no te preocupes, porque yo estoy aquí. Luego de esas palabras del villano tomó a Izuku con sus brazos, ya teniendo en sus brazos al adolescente se iba a retirar, pero la voz de Hisashi lo detuvo. Con esto ya estamos a mano, ¿no? Dijo Hisashi nervioso. All for One solo lo escuchó y siguió con su camino, y antes de cruzar la puerta dijo Nomus. Al momento que hizo eso varios portales aparecieron y de ellos salieron bestias, las cuales rodearon y fueron contra los adultos que quedaron dentro de aquel lugar. Afo estaba fuera de aquel almacén escuchando con gracia los gritos de aquellos hombres que trataban de defenderse, el cómo sus huesos se rompían, el sonido de su carne siendo destrozada y sus cráneos hechos pedazos. Luego de que se mantuvo en silencio algunos minutos, All for One expulsó una gigantesca cantidad de fuego por uno de sus brazos, incendiando por completo aquel lugar. El villano miró ese lugar por algunos segundos para luego un portal se abriera frente a él y pasara por ahí, escuchando de fondo el sonido de las sirenas policíacas. Cab 2. Miku regresaba a su hogar luego de haber terminado su turno en el trabajo de medio tiempo que consiguió. Esta había conseguido hace tiempo un trabajo para irse ella y su hermano del hogar de sus padres. Esta sabía que tarde o temprano le ocurriría algo a su hermano por parte de su padre, así que comenzó a buscar un empleo y conseguir el dinero suficiente para que los dos se fueron de ahí, al igual que alguien le estaba ayudando en eso. Esta iba a un paso normal pensando en su hermano y maldiciendo que los hayan puesto a los dos en escuelas diferentes. Espera un poco más, Izuku, y verás que todo va a mejorar, pensaba la peliverde recordando la suave sonrisa que le daba su hermano cuando estaban solos, haciendo que tengo un pequeño sonrojo. Por eso ella siguió su camino, casi llegaba a su hogar, pero a lo lejos divisó una patrulla de policía frente a su casa. Miku temió lo peor, empezó a correr con un poco de desesperación a su hogar. Al llegar entró de golpe y fue a la sala para ver si encontraba a alguien, y así fue, encontró a su madre, quien lloraba desconsolada, y frente a ellas estaba lo que supuso ella que era un detective, y a su lado a Olmig, quienes veían con pena a la mujer. Miku quería saber qué pasaba y habló. ¿Qué pasó? Preguntó con un poco de angustia, a lo cual Naomasa le contestó, ¿tú eres Miku Midoriya?
Pregunto recibiendo un asentimiento de ella. Soy Naomasa Tsukauchi. Hemos venido a hablar sobre tu padre Isashi Midoriya y tu hermano Izuku Midoriya. Ellos, Miku estaba llorando en la playa Dagoba, la cual ya no era un vertedero como antes, pero volviendo al tema, Miku en ningún momento que ella recuerde había llorado tanto. Pensar que su querido hermano se había ido para siempre fue un duro golpe para ella. Él era la persona que iluminaba los pésimos días que tenía, él era su motor para salir hacia adelante, él era su mundo, y que de un momento a otro se haya ido fue golpe caótico para ella. Estaba tan sumergida en sus pensamientos que en ningún momento sintió que alguien llegó y se sentó a su lado. Esta persona lo único que hizo fue el abrazarla. Miku, al sentir un brazo alrededor de su cuerpo, miró rápidamente para saber de quién se trataba y vio que era su maestro. Esta no dijo nada y aceptó su abrazo, aferrándose a él con fuerza mientras seguía llorando con amargura. Su maestro estuvo algunos minutos en silencio y luego le dijo algunas palabras. Sé que es un enorme golpe saber que la persona que más has querido en tu vida se haya ido en un instante, mi pequeña pupilo, pero lo único que se puede hacer es seguir adelante, decía aquella persona. Pero Olmig, ¿sabes lo que pensaba hacer? Lo traté de proteger de todas las maneras que estaban a mi alcance, Sniff, y aún así lo perdí, Sniff, decía Miku. Lo sé, mi pequeña, lo único que se me ocurre es que honres su memoria. Me contaste hace tiempo que él soñaba con ser un héroe igual o mejor que yo, ¿cierto? Preguntó el rubio. Sniff, sí, siempre lo decía, respondió ella. Entonces, ¿por qué no te conviertes en una heroína? Una de la cual él hubiera estado orgulloso en decir que eras su hermana mayor, preguntó Olmig, dejando a Miku pensando si era una buena idea eso. Déjeme pensarlo, Olmig, dijo la peliverde parándose y alejándose sin tener rumbo alguno. Y bien, doctor, ¿cuánto tiempo tardará en recuperarse? Preguntó All for One viendo al pecoso, quien estaba lleno de tubos y flotando en una cápsula. No podría darle un tiempo exacto, maestro, ya que su cuerpo fue severamente dañado tanto en el exterior como en su interior, decía el científico del villano. ¿Qué tan grave está? Exteriormente, y como ve, su brazo izquierdo y su pierna derecha están completamente rotos. Tuve que hacerle una operación para arreglar el problema, pero estaban tan dañados que tuve que cambiarle algunas partes por titanio puro. Le sacaron su ojo derecho, también dejándole las 2 cicatrices que tiene en su rostro y cuello. Me impresiona un poco saber que la herida que obtuvo en su cuello no lo mató. Como iba diciendo, en su interior está un poco mal, debido a las apuñaladas que sufrió en su torso. Varios de sus órganos internos dejaron de funcionar. Por lo menos no fueron los más importantes. Con sus costillas algunas están fisuradas y otras están destrozadas, las cuales le perforaron los pulmones. Uno de ellos colapsó, el otro quedó a medio colapsar, y creo que eso es todo, explicó el doctor mientras leía algunas hojas sobre el estado del pecoso. Realmente, si no lo hubiera traído, lo más seguro es que ya estuviera muerto. Ya veo, avíseme cuando despierte de su sueño, ordenó el villano, quien estaba por retirarse, pero un repentino ruido lo detuvo. Despertado de golpe, empezaba a moverme un poco y su en único ojo se podía ver el miedo y la confusión. Trató de quitarse los cables que tenía, ocasionando que sus heridas, que apenas iban curándose, se abrieran más y su sangre empezara a salir nuevamente de su cuerpo, pero el doctor se acercó con él con rapidez y le dijo un poco exaltado: niño, tranquilo. No te quites esos cables, ya que ellos evitan que te ahogues, exclamó el doctor, a lo cual Izuku entendió un poco y alejó su mano de aquellos cables. All for One se acercó a él y tocando un par de veces la cápsula le dijo: es un placer conocerte, Midoriya Izuku, yo soy All for One, y fui yo quien te rescató y quien te ha puesto en recuperación, se presentó el villano. Según el doctor, estás en un pésimo estado, te sugiero que reposes hasta que tu cuerpo se llegue a recuperar, hasta ese entonces podremos hablar mejor, doctor. Midoriya Izuku dijo y se despidió. All for One, niño, descansa, lo necesitas, tu cuerpo está sumergido en un líquido especial, el cual te ayudará a recuperarte, pero para eso necesitarías aproximadamente una semana como mínimo estando ahí dentro, dijo el doctor, el cual solo fue a un escritorio con una enorme computadora frente suyo. Izuku aún se mantenía confundido, pero a la vez se sentía cansado y poco a poco se empezó a dormir con un último pensamiento. Miku, la semana que dijo el doctor pasó e Izuku estaba apenas levantándose con pesadez al no. Frente a él estaban el doctor, All for One, un ser hecho de niebla, y un joven hombre peliceleste que lo había visto las pocas veces que se despertaba cuando estaba dentro de la cápsula. Izuku estaba parado por pura fuerza de voluntad, apoyándose de un bastón que le dieron. Su cuerpo temblaba, pero él lo obligaba a estar de pie. El pecoso miró hacia los presentes y les preguntó: ¿Quiénes son ustedes? Hola nuevamente, Midoriya Izuku, yo soy All for One, el jefe de los villanos de todo Japón. A mi lado izquierdo se encuentra el doctor
doctor Ujiko, quien se encargó que tu cuerpo se recuperara. Mucho gusto, joven, soy Daruma Ujiko, se presentó el doctor, haciendo una leve reverencia. El que está a mi derecha, es uno de mis más fieles seguidores, su nombre es Kurohiro y es un placer conocerlo. Joven Izuku, se presentó el ser de niebla con una gran educación. Y por último mi pupilo, Shigaraki Tomura, presentó el villano al último de los presentes. Sigue, fue todo lo que dijo Tomura al ver a Izuku. Yo te salvé, respondió All for One, que estaba buscando a tu padre, quien había hecho un trato conmigo hace algún tiempo. La fecha de pago que le di terminó y él nunca me dio lo que le ordené que me diera cuando finalizara el trato. Fue Asuno que él hizo que me tomara la molestia en buscarlo y lo encontré en un viejo muelle, cuando estaba a punto de irse y dejar que su hijo muriera en aquel pútrido lugar, relató el villano observando cómo Izuku apretó levemente los puños al mencionar a su progenitor. No tendrás que preocuparte por él, antes de irme les di una orden a mis bestias, quienes mataron de una forma inhumana a tu padre y compañía, tómalo como una reprimenda por haberte dejado en tu estado actual. Se preguntó Izuku. Sí, observa por ti mismo, el estado en el cual tu padre te dejó, dijo Azo, y en el momento unas luces se encendieron cerca del peliverde. Izuku vio que debajo de aquella luz se encontraba un espejo de cuerpo completo, así que se acercó y se vio a sí mismo en unos boxers, pero no le gustó para nada cómo quedó su cuerpo en el estado en que estaba. Su brazo izquierdo y pierna derecha tenían una gran cicatriz, dando a demostrar que le tuvieron que operar esa parte. En eso recordó como uno de los acompañantes de su progenitor le destrozó esas extremidades con una llave inglesa. Miró su cuello viendo que tenía una gran cicatriz en ella que abarcaba casi todo el lado izquierdo de su cuello y un poco la parte inferior de su mejilla del mismo lado. Miró su rostro y ya supo el por qué solo podía ver del lado izquierdo. Resultó que al ver su rostro, en su lado derecho tenía una cicatriz que pasaba desde arriba de su ceja, su ojo y terminaba a la mitad de su mejilla derecha. Y hablando de su ojo, donde se supone que debería estar su ojo derecho, no era nada más que una cuenca vacía. Izuku, al ver cómo estaba, lo único que hizo fue empezar a llorar al ver cómo acabó, y luego con rabia rompe el espejo con su mano derecha, incrustándose los cristales en su puño, ocasionando que su sangre empezara a brotar de las heridas que se ocasionó. Izuku cayó de rodillas, importándole poco que los pedazos del espejo que cayeron se incrustaran en ellas. Lo único que podía hacer era llorar por ver cómo la vida lo había tirado al fondo de todo. Siguió llorando pero paró un poco al sentir como una mano se posó en su hombro. Este levantó la cabeza y miró a Azo, quien le dijo: levántate, debes aprender a vivir con este dolor y seguir con tu vida. Utiliza el dolor que tienes dentro de ti en fuerza, aprende a luchar contra quien sea y contra lo que sea, y te aseguro que serás alguien imparable, alguien que llegará a la cima y se coronará como el mejor villano de todos, decía All for One. Permíteme enseñarte, y te prometo que serás alguien imparable, peligroso, y por sobre todo, alguien invencible. Igual, acepto, dijo Izuku con una voz muerta, a lo cual All for One sonrió bajo su máscara y le dijo: bienvenido a la Liga de Villanos, Midoriya Izuku Cat 3. Descansa unos días más, cuando tengas un poco más de fuerza en tu cuerpo, te empezaré a enseñar y a cambio quiero tu completa lealtad hacia mí, decía All for One. Sí, maestro, dijo Izuku aún de rodillas. Unos días después, se estaba llevando a cabo el funeral de Isashi e Izuku Midoriya. De parte del adulto fue bizarro el haber enterrado los intestinos y algunas partes de su cuerpo, y con Izuku fue incómodo enterrar el sarcófago con algunas piedras dentro de él. Inko estaba destrozada por su hijo, la muerte de su esposo no le importó mucho, ya que él cambió, del hombre dulce que fue alguna vez, a un desgraciado a toda regla. Cuando descubrió que Izuku no tenía Kirk, Inko estaba llorando por su hijo, aquel niño que siempre le pedía un poco de atención, un poco de amor, pero ella nunca tuvo el valor de darle lo que pedía el pequeño con Miku. Ella tenía sus ojos rojos por haber llorado por la muerte de su hermano, estaba vacía, se sentía incompleta al no tener a aquel pecoso, tranquilizándola, amándola a pesar que Izuku fuera alguien amable y que intentaba relacionarse con los demás. Casi nadie llegó a su funeral. De parte de la familia Bakugo solo llegaron Mitsuki y Masaru. Sus hijos no tuvieron la cara para ir al funeral, tal vez no fueron porque les importaba poco la muerte del peliverde, tal vez se sentían arrepentidos y por eso no tuvieron la cara para llegar y presentar sus condolencias. De parte de los Todorokis llegaron los hermanos menores, aunque Shoto mostraba su temple de frialdad, por dentro estaba un poco arrepentido por haber tratado de esa forma al pecoso. Con Shouko era lo mismo, se arrepentía de haber tratado como una basura a una persona que se comportaba tan dulce y amable con ella a pesar de que siempre lo trataban como una vil escoria. Miku solo se alejó de donde estaba, quería estar sola unos momentos, pero dos personas la siguieron, Miku / Midoriya, dijeron los dos Todoroki, a lo cual Miku se dio la vuelta y los vio dando una mueca de desagrado. ¿Están felices?
Al fin se les cumplió el deseo que estuvieron diciendo por 11 años, mi hermano está muerto, espero que lo estén gozando de la mejor manera, decía Miku con un gran odio hacia ellos. Miku, no sabes lo arrepentidos que estamos, pero decía Shouko siendo interrumpida por Miku, quien le gritó: ¿pero qué? ¿Acaso ya te sientes arrepentida por haberle hecho la vida imposible a mi hermano? ¿Acaso te sientes culpable por saber que ha muerto? Gritaba Miku encolerizada recibiendo silencio de parte de la bicolor. Respóndeme, Todoroki. Midoriya, no eres quien para culparnos por hacerle daño a tu hermano, te recuerdo que tú también participabas en sus golpizas, dijo Shoto metiéndose a la conversación, lo hice porque ustedes me obligaron a hacerlo. Me amenazaron con dejarle grandes cicatrices a Izuku y también con enviarlo al hospital y dejarlo en coma si no participaba con ustedes o tan siquiera tratara de curar sus heridas. No saben el dolor que sentí al ver cómo acababa mi hermano después que lo golpearan como si fuera un animal, decía Miku mientras derramaba algunas lágrimas recordando las golpizas que recibía Izuku y como este pedía que pararan o en algunas ocasiones pedía la ayuda de ella. Sí, por eso nos sentimos arrepentidos, éramos niños, no sabíamos lo que hacíamos, se trató de excusar Shoto. No, ustedes sabían exactamente qué hacían desde niños, y ese arrepentimiento o culpa que sienten es falsa, los maldigo Todorokis, a ustedes, a Bakugo y la zorra de su hermana, los maldigo, y espero, que cuando se mueran se revuelquen en el agujero más profundo del infierno, mientras pagan por sus pecados por toda la eternidad, ni se molesten en buscar mi perdón, porque yo jamás los perdonaré, dijo Miku con veneno, odio, furia y demás cosas hacia ellos y los hermanos Bakugo para luego irse de ahí dejando a los hermanos bicolor con un mal sabor de boca. 10 meses después, en estos 10 meses Miku ya no tuvo contacto alguno con se fue de la casa dejando sola a Inko. Miku se había quedado en un departamento que All Might le había conseguido, ella iba una vez a la semana a la casa de su madre solo para verla un par de horas y evitar que haga alguna locura. Actualmente está entrenando en la playa Dagoba junto a un hombre mayor que se movía a una gran velocidad. Algo alejados de ellos estaba All Might, viendo a su sucesora entrenar con un gran esfuerzo. El examen de entrada a la UA estaba a solo un mes aproximadamente de iniciar, y su pupila, luego de aceptar ser la mejor heroína, le pidió al rubio que la entrenase hasta el límite que su cuerpo pudiera soportar. All Might estaba orgulloso de tener a Miku como su sucesora, ella cumpla los requisitos que él buscaba en un sucesor, pero ella siempre le decía que no era merecedora de ese poder, en su opinión había alguien mucho más digno que ella para recibir esta antorcha de poder bruto y esa persona era su hermano, él cumpla de sobra con los requisitos que pedía All Might en un sucesor. Siendo sinceros, a All Might le hubiera gustado conocer al hermano de su pupila Jaguar Ida de la Liga. Izuku se encontraba descansando luego del entrenamiento que tuvo de parte de su maestro, estaba bebiendo un poco de licor y en eso se puso a recordar qué pasó en el tiempo que estuvo en la Liga. Flashback: el entrenamiento de All for One comenzó y durante el tiempo de el villano le sugirió en tener algún don que él quisiera, pero el pecoso siempre le decía que no, que si quería ser alguien implacable e imparable lo quería hacer con su fuerza natural. El villano aceptó eso y en cambio aumentó más la intensidad de sus entrenamientos. Algunas veces iba con el doctor y lo ayudaba en el proyecto que tenía en manos los Nomu alta gama. Ese proyecto era para hacer que los Nomus que creaban tuvieran conciencia propia, y que no estuvieran en una muerte cerebral, siendo que su existencia servía solamente para recibir órdenes, al igual que poder manejar una mayor cantidad de quirks, ya que lo máximo que vieron que puede resistir un Nomu normal serían 2 quirks, y un solo Nomu pudo llegar a soportar 3, pero ese Nomu tuvo una deformación en su cuerpo, otorgándole una cabeza parecida a la de un ave, pero esos eran solamente detalles. En una de las pláticas que tuvo con el doctor le contó que hace algún tiempo, descubrió junto a All for One un suero o droga que se quiso crear en masa hace más de 2 milenios, según los documentos que encontraron los creadores de esta droga la bautizaron como el suero de supersoldado. Según el doctor era un suero capaz de llevar al límite el cuerpo y capacidades de un humano común y corriente. Izuku se interesó en eso y le preguntó si había podido replicar el suero, a lo que el doctor le dijo: lo replicamos y lo mejoramos en ciertos aspectos, hicimos experimentos con varios sujetos de prueba, pero por alguna razón el suero los rechazaba y derretía sus cuerpos por dentro. Al vernos en un callejón sin salida decidimos abandonar el proyecto, explicó el doctor. ¿Aún tienen en posesión los documentos para replicar el suero?, preguntó el peliverde, a lo cual el doctor lo miró con una ceja levantada y dijo: sí, aún los tenemos. ¿Por qué la pregunta? Me gustaría que pudiera recrear el suero de nuevo y que yo fuera el sujeto de prueba, respondió Izuku seriamente. Niño, ¿acaso no escuchaste que te dije que los sujetos murieron porque el suero los rechazó? Ese uno, lo sé, pero le pregunto, ¿los sujetos de prueba poseían quirks?
Preguntó el peliverde al doctor, que se quedó pensando unos momentos. ¿Y supones que como tú no tienes Kirk, el suero puede ser compatible contigo? Preguntó el doctor Ujiko, es una hipótesis. Déjame consultarlo con el maestro. Si tenemos su visto bueno empezaremos con la producción del suero, pero te advierto, que si el suero te mata no me haré responsable de tu muerte, no importa, lo único que quiero es serle alguien útil al maestro, dijo Izuku, a lo cual el doctor solo lo vio y se fue de ahí para hablar con All for One. Luego de eso All for One dio el visto bueno a la propuesta del peliverde. Se llevó algo de tiempo, pero el doctor Ujiko creó el suero necesario para el peliverde y al tenerlo listo le ordenó al pecoso que entrara a una cápsula en donde se le inyectaría el suero y verían si su cuerpo era apartamento para tenerlo. Al momento en que el doctor inició con el experimento y decía menos 30%, signos vitales normales, decía Kurohiri observando una pantalla que decía el estado del pecoso menos 50%, 60%, 70%. Al momento de decir ese porcentaje, el brillo que despedía la cápsula se intensificó al igual que se empezaron a escuchar los gritos de dolor del peliverde. No se detenga doctor, siga con el experimento, recuerde que él pidió esto, quiso ser nuestro conejillo de indias por voluntad propia. Además, si muere sabremos que las personas que crearon el suero fueron unos completos idiotas, y la hipótesis que tenía Midoriya Izuku era falsa, decía All for One, sin importarle la vida del peliverde, ya que si el pecoso moría podría ser fácilmente reemplazado por otro mejor que él. Menos 90%, 100% maestro. Al llegar al máximo de porcentaje, la cápsula aumentó su brillo para luego desaparecer al instante. El doctor se acercó a la cápsula y la abrió. No estaría impresionado si el peliverde hubiera muerto, por lo menos su cadáver sería de utilidad para abrió la cápsula. El rostro del doctor se iluminó, al ver que el peliverde seguía respirando y que todo su cuerpo había cambiado. Ujiko le pidió ayuda a Kurohiri de sacarlo de donde estaba. El peliverde se sentía cansado, sus piernas que temblaban apenas tenían la fuerza para estar de pie. Felicidades joven Izuku, tu hipótesis resultó correcta, dime cómo te sientes. Alabo y preguntó el doctor al pecoso, más grande y fuerte, dijo Izuku casi al borde de la inconsciencia. Felicidades Midoriya Izuku, tu fuerza nos será de gran ayuda de ahora en adelante, dijo All for One aplaudiendo. Gracias, maestro, dijo el pecoso para caer desmayado contra el suelo. Kurohiri, llévalo a su habitación, ordenó el villano, a lo cual el mencionado asintió. Y ahora maestro, ¿qué haremos? Preguntó Tomura, quien estuvo al margen todo este tiempo. Ahora, Shigaraki Tomura, nos toca a nosotros destruir a los héroes. Busca reclutas y forma un pelotón de 100 villanos. Atacarás la UA solo cuando yo te diga, ¿entendido? S1, maestro. Actualidad. Izuku terminó de beber su trago y vio de reojo a Shigaraki, que había entrado al bar. ¿Alguna nueva noticia? Preguntó Izuku. No hay nada nuevo, salvo que tu aparición en el bajo mundo ha hecho un gran revuelo junto con tu nombre Zenon. Además, eso ha ayudado que más personas se unan a nuestras filas al saber que estabas con la liga, decía Shigaraki sentándose en un sofá. Cuando se efectuara el ataque a la UA? Preguntó Izuku. Pues hoy fue el examen ingreso, y aún no tenemos los horarios que tendrán los de primer año. Creo que tal vez algunos días o semanas después se origine el ataque, explicó Shigaraki. Por cierto, ¿hubo algo interesante con los que hicieron el examen de ingreso? Preguntó el pecoso. Solo una cosa, por lo que me dijeron una chica como de tu edad, destruyó por completo y de un solo golpe a un robot de 0 puntos. Ya veo, ¿sabes en qué curso heroico quedó? No, pero por su Kirk estoy seguro que quedará en la salón 1A. Ese salón siempre está repleto de niños con quirks llamativos y destructivos, dijo Shigaraki. Entiendo, dijo para levantarse e ir hacia la salida. Dile al maestro que salía a hacer mi trabajo. MHP, ¿realmente te ha gustado ser el mensajero de la muerte del maestro? Se burló un poco el pelizul. ¿Qué te digo? Amo mi trabajo, dijo el pecoso con burla para irse de ahí y ver si encontraba alguna presa en su camino.